¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente en una nueva clase bíblica. Estamos en el tema número 12 que tiene por título ¿Importa el día? Vamos a estudiar hoy justamente sobre el día de descanso. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a qué día debemos descansar y si a Dios le importa el día o no. Así que, como siempre, debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este tema. Te invito también a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes, como siempre, vamos a buscar al Señor para que Él nos pueda guiar y que podamos entender su palabra correctamente. Así que inclinemos el rostro para orar. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando, en que podemos estudiar tu palabra, Señor. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos pueda iluminar nuestra mente para poder entender correctamente si te importa o no, Señor, en qué día nosotros adoramos. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar justamente este tema. ¿Importa el día en que yo adoro al Señor o no? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Como siempre, vuelvo a insistirle, tenemos que buscar los textos bíblicos por nosotros mismos, ¿no? Pueden ustedes poner todo la confianza a este servidor, al pastor, a cualquier persona. Tienen que buscar ustedes mismos lo que dice las Santas Escrituras. Así que comencemos. ¿Qué enseña la Biblia acerca del mejor día para descansar? Primera pregunta. El día de descanso dado por Dios, dice el subtítulo. ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios? Eso lo habíamos estudiado en la clase anterior. Por lo tanto, tenemos que ir a Éxodo capítulo 20, los versículos 8, 9, 10 y 11 tenemos que leer. Dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno, es decir, Jehová, hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios? ¿Es el domingo, el séptimo día de la semana? ¿Es indistinto? ¿O la Biblia dice el séptimo día que es sábado? La respuesta es el sábado, el séptimo día de la semana. Sé que la mayoría de los calendarios nuevos, el séptimo día cae en día domingo, pero no es así. Eso es algo nuevo que ha comenzado hace ya bastante años, pero a través de estos medios, los celulares, se está volviendo más popular. Pero la gente piensa, ¿cuál es el primer día laboral? El lunes. Por lo tanto, el séptimo día es el domingo. Pero no es así. Si ustedes buscan en cualquier diccionario van a ver que el séptimo día de la semana es el sábado, no es el domingo. Aparte, Cristo dice que resucitó en el primer día de la semana, el domingo. Por eso la gente cree que está descansando en el domingo por la resurrección de Cristo. Por lo tanto, hay una contradicción. ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios? El séptimo día, el sábado. Continuemos. ¿Para beneficio de quién Dios estableció el sábado? ¿Para quién lo creó? Vamos a ver, vamos a leer en Marcos capítulo 2, versículo 27. Dice así: también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Para beneficio de quién Dios estableció el sábado? ¿Para beneficio de Dios, de nadie o del hombre?
Del hombre es la respuesta. Noten lo interesante. Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo día. No porque Dios estaba cansado, porque Dios no se cansa, dice su Biblia. Pero Él nos dio un ejemplo de cómo debemos descansar en ese día santo. El texto dice que Él reposó, y porque Él reposó y Dios es santo, el día sábado, las 24 horas, es santo. Y la palabra santo significa apartado. Continuemos a la tercera pregunta. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Esta es la historia del sábado. Por lo tanto, tenemos que ir a Génesis capítulo 2, voy a tomar un poquito de agua, versículo 1, 2 y 3. Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Dice así: así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Noten por qué lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten algo interesante. Dios bendijo y lo santificó el día sábado porque Él, dice, reposó en el séptimo día. No reposó en el domingo, en el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Fue en el sábado. Por lo tanto, Él fue el que descansó. Y no descansó porque estuviera cansado, como dijimos recién. Lo hizo para beneficio nuestro. Continuemos. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? La respuesta es Dios. Esa es la pregunta que teníamos que responder en la creación, en el principio. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que ir a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Noten, era costumbre del Señor Jesucristo ir los sábados a la sinagoga, lo que es la iglesia para nosotros. Era su costumbre, era habitual. Por lo tanto, ¿qué día respetó a nuestro Señor Jesucristo? El sábado es la respuesta. Quinta pregunta. ¿Qué día guardaban las personas cercanas a Jesús? Y el incidente que vamos a estudiar, a leer ahora, es cuando Jesús ya estaba muerto. José de Arimatea había pedido el cuerpo de Pilato para poder bajarlo de la cruz y colocarlo en un sepulcro. Y antes de enterrarlo, de colocarlo en el sepulcro, las mujeres llevaron especies aromáticas para colocar el cuerpo del Señor Jesucristo. Era una costumbre. Y miren lo que pasó. Leamos. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, donde ninguno había sido puesto aún. Era la tarde del día de la preparación, es decir, del día viernes, y estaba por empezar el sábado. Sigue diciendo, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Noten, hicieron todo, llegaron a bajar el cuerpo del Señor Jesucristo, lo colocaron en el sepulcro, le iban a colocar el perfume, las aromas, y finalmente se detuvieron porque el sol estaba entrando y reposaron, dice, conforme a la costumbre que tenía el Señor Jesucristo, conforme al mandamiento. Noten lo interesante, el Señor Jesucristo había muerto y las mujeres prefirieron respetar el sábado antes de preparar el cuerpo del Señor Jesucristo.
Es una lección importante, ¿no? Por lo tanto, ¿qué día guardaban las personas cercanas a Jesús? Otra vez, la respuesta es la misma, el sábado. ¿Qué día respetaban los apóstoles? Hechos 17:2 dice, y como acostumbraba Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras. ¿Qué día Pablo iba a la sinagoga? Obviamente los sábados, dice por 3 sábados razonó con ellos con respecto a las Escrituras. Por lo tanto, ¿qué día respetaban los apóstoles? La misma respuesta, el sábado. ¿Qué día se guardará en el cielo? Esa es una pregunta muy interesante. Muchos dicen, no, el sábado era para los judíos, nosotros no somos judíos, la ley fue abolida en la cruz, pero ahora, en la patria celestial, en el cielo, ¿qué día vamos a guardar? Si fue clavado en la cruz, eso significa que en el cielo no se va a guardar el sábado. Vamos a ver qué dice Isaías. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Dice así, así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Pregunta, ¿qué día se guardará en el cielo? La respuesta es otra vez la misma, como fue en el principio, el sábado. Interesante esto, ¿no? Si la ley fue clavada en la cruz, como mencionábamos recién, ¿por qué en el cielo se va a guardar el sábado? Algunos dicen, no, todos los días son del Señor. Es correcto, pero Dios apartó el sábado y en el cielo se va a guardar el sábado. Muchos dicen, no, todos los días son del Señor. Es como los cumpleaños. Un día festejamos el cumpleaños o celebramos nuestro cumpleaños. Pero no todos los días son nuestro cumpleaños. Es un día en el año, por lo tanto nosotros tenemos un día en la semana que celebramos, festejamos, en primer lugar, que Dios nos creó. Noten que dice el texto, vamos a leerlo nuevamente, en Éxodo, el por qué nosotros debemos descansar en el día sábado. Interesante que acá en Éxodo 20 dice, ¿por qué debemos descansar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta es otra versión que dice reposo. Y el día de reposo en el sábado es el sábado, es Shabbat. Noten, el motivo por el cual nosotros descansamos, el día sábado deberíamos descansar, es porque nos recuerda la creación, nos recuerda que Dios es nuestro creador. Muy interesante que este mandamiento se repite en Deuteronomio capítulo 5, pero ahora el motivo es otro por el cual nosotros debemos respetar o guardar el día sábado. En Éxodo 20 nos dice porque nos recuerda a nuestro Creador, nos recuerda de que Dios nos hizo. Ahora el motivo en este libro, en Deuteronomio capítulo 5, en el verso 15, es diferente. Miren lo que dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Noten que el motivo acá es diferente. Acá les está recordando, ustedes tienen que descansar, dice Jehová, porque yo los libré de Egipto. Por lo tanto, acá nos está recordando que el Señor Jesucristo nos rescató del pecado. Muy interesante. ¿Cristo qué día murió? Viernes.
¿qué día descansó? El viernes, perdón, el sábado. ¿En dónde? En la tumba. Noten, el sábado nos recuerda que Cristo es nuestro creador, pero al mismo tiempo nos recuerda que Él nos rescató del pecado. Hay una doble gratitud que tenemos nosotros al guardar el día sábado. Interesante esto. Vamos a repasar lo que vimos hasta ahora. Punto número 1. ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios? El séptimo día, es decir, el sábado. Sábado significa reposar, descansar, parar, hacer un alto. En realidad esa es una mejor traducción. Es alto, detenerse. Continuemos. ¿Para beneficio de quién Dios estableció el sábado? Para beneficio del hombre. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Fue Dios en la creación, en el principio. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? El sábado. ¿Qué día guardaban las personas cercanas a Jesús? El sábado. ¿Qué día respetaban los apóstoles de Jesús? El sábado. ¿Qué día se guardará en el cielo? El sábado. Ahora, noten algo interesante, vamos a dialogar un poquito. Observemos la línea histórica de cómo se observó el sábado. Noten, en el principio, ¿qué día se guardaba? En la creación estoy hablando. ¿Qué día se guardaba? El sábado. Antes de la ley en el Sinaí, ¿qué día guardaban nuestros patriarcas? El sábado. Luego, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ¿qué día guardaba? El sábado. Ahora, quiero decirles algo. Antes del monte de Sinaí, cuando Dios entregó los 10 mandamientos, muchos dicen que los patriarcas no guardaban el sábado, pero interesante que el cuarto mandamiento dice, acuérdate de santificar el día sábado. ¿Por qué le dice acuérdate? Eso significa que se estaban olvidando. Y eso significa que los patriarcas guardaban el sábado. Por lo tanto, el pueblo de Dios, el Israel, guardaba el sábado. Jesús guardaba el sábado y no lo cambió. Los apóstoles también guardaban el sábado. Y después, a lo largo de la historia, hubo muchos cristianos fieles que guardaban el sábado como está en las Sagradas Escrituras. Y en el cielo, hemos visto, también se va a guardar el sábado, de mes en mes y de sábado en sábado, vamos a ir a adorar a Dios, dice Isaías. Ahora, ¿qué opinión tenemos sobre esta realidad? En la creación, en el principio, se guardaba el sábado. Antes del monte de Sinaí, se guardaba el sábado. Después del monte de Sinaí, se guardaba el sábado. Jesús guardó el sábado y no lo cambió. Los apóstoles lo guardaban. Los cristianos fieles guardaban el sábado. Y en el cielo se va a guardar el sábado. ¿Qué podemos opinar sobre esto? Ahora, un dato muy interesante. Fue la iglesia cristiana en Roma que comenzó a descansar en día domingo. Fue entre los años, mejor dicho, 120 y 130 de nuestra era. Para que haya una separación con los judíos, porque los judíos eran perseguidos en Roma, la iglesia cristiana comenzó a guardar también el domingo. Primero se guardaban los dos y con el tiempo se empezaron a inclinar por el día domingo, hasta que finalmente vino un poder que cambió los 10 mandamientos, como dice en Daniel 7:25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, hay un poder que cambió los 10 mandamientos, el día de adoración. Y todo el mundo descansa en domingo desde ahí, desde que este poder cambió la adoración o el día de descanso del sábado al domingo. Pero siempre a lo largo de la historia hubo gente
que descansó, guardó el santo sábado. Te invito a que puedas escribir ahí también, en la hojita, como siempre, abajo, que puedas poner tu opinión. Sugerencias para ser fiel en el verdadero día de reposo. Punto número 1. Tener cuidado de respetar el sábado. Muchos toman a la ligera, pero recuerden, Dios es santo y por lo tanto su día es santo y nosotros debemos tener cuidado. Entonces tengo que hacer todo lo posible para respetar desde que entra el sol, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, del día viernes hasta el sábado, a la puesta del sol. Debo honrar el sábado haciendo la voluntad de Dios. Muy interesante ese versículo. Les invito a que lo puedan leer, Isaías 58, 13 y 14. Y finalmente, debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Todas las personas dicen, no, o mejor dicho, la mayoría de los cristianos descansa el día domingo. Y no les importa, dice, yo vengo a adorar a Dios. Ahora, hay muchas personas que son sinceras, que no están conociendo lo que estamos conociendo nosotros. Pero ahora que nosotros estamos profundizando la palabra de Dios, descubrimos que el verdadero día de descanso no es el domingo, sino que es el sábado. Por lo tanto, Dios me dice, debes obedecerme a mí antes que a los hombres. Por lo tanto, te invito que en cada uno de los cuadritos puedas colocar sí. Yo a partir de ahora voy a tener cuidado de respetar el sábado. Voy a comenzar a honrar el sábado haciendo la voluntad de Dios. Y voy a comenzar a obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, hemos llegado a la parte final. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo que el sábado es el día del Señor. ¿Lo crees? Deseo ser fiel a Dios y observarlo adecuadamente. ¿Quieres comenzar a obedecer lo que dice su palabra? ¿Quieres comenzarlo a hacerlo? Te invito a que puedas colocar tu nombre y la fecha del día de hoy. Para que a partir de hoy este compromiso sea con Dios. Y vamos a pedirle también al Señor que te pueda guiar para poder guardarlo correctamente. Hay muchas cosas más para seguir profundizando. La clase que viene vamos a seguir hablando del sábado. Pero como siempre, del otro lado de la hojita tenemos la parte donde podemos profundizar nuestra fe, ampliando los conceptos con respecto al sábado. Y también está la parte donde podemos alimentar nuestra fe a través de la comunión, de la relación y de la misión. Te invito a que podamos seguir estudiando, a que podamos seguir profundizando. Estamos conociendo cosas que a lo mejor nunca habías escuchado, pero todo lo que estamos estudiando es a través de la palabra de Dios. Y no me tiene que importar lo que me diga un hombre. Ah, no, porque mi pastor me dijo que no, que fue abolido en la cruz. Eso no dice la palabra de Dios. Ahora, hay textos que aparentemente nos dicen que la ley fue clavada en la cruz y que el sábado no debemos guardar más. Para eso vamos a profundizar ese tema, mejor dicho, en las clases bíblicas avanzadas. No sé cuándo todavía, pero tarde o temprano vamos a ver con respecto del tema de si la ley fue clavada en la cruz o no y si debemos guardarlo o no la ley. En la próxima clase vamos a estudiar el tema ¿qué espera Dios de mí los sábados? Vamos a seguir profundizando con respecto a este día. Así que te invito a que puedas seguir estudiando, que puedas seguir profundizando, que puedas leer todos los textos que están del otro lado de la hojita, porque este tema es fascinante. Y lo que se viene en el mundo nos indica que va a haber una confrontación entre el verdadero día de descanso y el falso día de descanso. Así que te mando un abrazo y te espero en la próxima clase donde vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Que el Señor Jesús te bendiga.